Me imagino que ibas a entrar un poco en el tema. Vacunas COVID. Exacto. Cuando yo di la charla la otra vez, en realidad, yo les dije, en realidad, dicen, miren, en realidad esto viene. Para marzo del año que viene tenemos vacuna. Ujú. Lo cual, en términos de industria farmacéutica, es revolucionario. Obvio, O sea, totalmente. el desarrollo de una vacuna en realidad lleva en promedio entre 5 y 10 años. Estamos hablando de vacunas con altísima financiación. Hay vacunas de las que hoy se están proveyendo a las personas, Sputnik, AstraZeneca, Pfizer. Estamos hablando de costos de miles de millones de dólares. Sí, sí. Y Sin por miles de techo. millones de dólares en desarrollo me estoy refiriendo a varios miles de millones de dólares. Solo el ejemplo de las más baratas, en realidad, que es el caso de Sputnik, en realidad anduvo cerca de los mil millones de dólares. Ujú. Y de hecho, a ver, de las más baratas, ¿por qué? Porque el nivel de efectividad logrado, que es el mejor del mundo, la mejor vacuna del mundo, hoy en día lo que hay, es la rusa, no tengas duda. ¿Es cuál? La peor vacuna del mundo que hoy tenemos, y lo puedo decir con total propiedad, pues lo puedo discutir en términos probabilísticos y en base a los datos. ¿La peor, Es decís? ¿La la peor? Sinovac. ¿La, De las aprobadas, la hay peor? vacunas no aprobadas, ¿eh? ¿La, Muchos. la peor decís? La peor de las vacunas aprobadas en términos de inmunidad, ¿sí? En términos de generación de anticuerpos, en realidad es la vacuna Sinovac, que es la vacuna que se está dando masivamente en dos países del mundo, Uruguay y Chile. Y lo quiero decir concretito, en realidad, porque acá se juegan varios partidos. A ver, con esto no estoy diciendo que el gobierno nos está queriendo matar, no, ni cerca. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tomar la precaución del caso. Ujú. A ver, lo digo clarito. Chile hoy entró en confinamiento de nuevo. Fo. Hay zonas de Santiago que están, de hecho, bajo toque de queda militar. ¿Ah? Tengo un amigo que vive allá y tiene más gente vacunada que nosotros con esta vacuna. De hecho, ahora lo que hicieron con los remanentes fue empezar a usar algunas vacunas chinas no tan conocidas de acá. La vacuna CanSino es un nombre no tan conocido, Ujú. que tiene un nivel por lo menos 60% mejor que la Sinovac. Eso quiere decir de que en realidad uno no debería vacunarse. No, vamos a poner las cosas arriba de la mesa. Concretito. Concretito porque esto tiene que ser fuerte y tiene que doler. Si no te vacunás, si no te vacunás, sos un gran candidato, y tenés más de 12 años, ¿no? Porque la inmunidad basada en edad, por los anticuerpos, ese tipo de cosas, está basada sobre todo en los niños, cuanto más chicos más, pero también, de hecho, yo creo que vamos a terminar vacunando. No, nos va a faltar vacunar la panza de los bebés, pero es así. Lo voy a decir clarito. No es lo mismo hablar de inmunidad en fase 3, ahora hablemos un poco de eso, o en fase de campo. La Sinovac demostró 50,4. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía menos del 50% no se aprueba. Vamos a entendernos. En algún momento había 140 o 150 eventos, lo que llaman los biólogos y los estadísticos, eventos. O sea, vacunas desarrollándose. ¿Y cuántas vos ves a nivel mercado? Hablando de 10, 12, 15. Hay muchas que ni siquiera las conocemos bien, ¿no? Y hay varias que en realidad tienen el mismo nombre y son la misma. Claro. A ver, lo que dijo el OMS fue, bueno, este es el piso. 50,4 dio la Sinovac. A nivel fase 3, ¿eso qué quiere decir? A nivel experimental, en el experimento masivo que se hace, que es el que define estrictamente, afina estrictamente, en realidad, la cantidad de dosis y algunas cosas más. Son ¿Ah? algunos miles ¿no? Algunos miles la muestra, Sí, ¿no? sí, ya estamos hablando de, generalmente, pues en estos casos fueron varios, en algunos casos decenas de miles o miles de Ujú. personas, generalmente de 10.000, los grupos son de tamaño entre 5 y 10.000 personas. ¿Ah? Tengamos en cuenta que fase uno se trabaja con un grupo de 30, Sí, sí, sí. en algunos casos menos, ¿no? Fase 2, 100, Sí, sí. o sea, estamos hablando de 200 tipos. Pasar a 30.000 es una escala. Ojo, y con esto voy a parecer contradictorio. La Sinovac ha demostrado andar mucho mejor en pruebas, lo que se llama en campo, eso quiere decir, en la vacunación masiva, que en las pruebas. De hecho, ha dado niveles de inmunidad entre los que se ha
medido, alguna cosa en Brasil, alguna cosa en Chile, los trabajos más serios que hay, 60% y por arriba. Ahora, pará, eso es para inmunización. O sea, nivel de generación de anticuerpos de, en realidad, un determinado umbral que me permita no contagiarme de coronavirus. ¿Sí? Ujú. Eso es una cosa. A ver, capaz que a mí lo que me interesa más de todo es, no, para empezar, no morirme, ¿no? ¿Sí? Tal Bueno, cual. ahí no hay duda. Ahí no hay duda. En realidad, la diferencia, la probabilidad de morir, si no estás vacunado, aunque sea con esta que no es, insisto, de lo que hay en el mercado, no es una porquería, pero lo que hay en el mercado es la peor, Ujú. en realidad es por lo menos 100 veces más alta que si no te vacunas. De morirte. La probabilidad de convertirte en un paciente crítico, en realidad es por lo menos 20 veces más alta si no te vacunas que si te vacunas. ¿Sí? Hice un videíto en este O mismo sea, con lo canal. cual, a ver, vamos a entenderlo. El negocio es bien fácil. O sea, capaz que no es la mejor del mundo. Ahora, vacunate seguro. Pero Exacto. aparte, antes de que sigas, una cosita, ¿eh? Hay que acordarse una cosa. Hace 120 años, en este mundo divino y maravilloso en el cual vivíamos, la esperanza de vida, y eso, varios países con transición demográfica, ya, o sea, varios países ya, en 1910 era 60 años. 60. Hoy es casi 80 en algunos casos. O sea, de hecho era menos, era 55, hoy es alrededor del promedio 75. ¿Ah? ¿Qué pasó en el medio? Algo pasó. Bueno, lo que yo recuerdo que pasó fueron dos cosas, ¿sí? Las vacunas Ujú. y los antibióticos. Y suerte. Y eso fue en el mundo, ¿no? Claro, obvio. De hecho, supongo que conoces la historia de la penicilina, ¿no? ¿Sabes que La la historia de historia? la penicilina y la historia de la vacuna de las paperas, que siempre se la toma No, como sí, sí, no, referencia. pero pará. Acá hay un tema importante. ¿Por qué invertir en educación? El inventor de la penicilina, el tipo que inventó los antibióticos, la penicilina fue el primer antibiótico, se llama Alexander Fleming. ¿Ah? Británico. Científico, bueno, revolucionario, sin duda, ¿no? Ujú. Del mismo nivel que Pasteur, pero británico en vez de francés. En un día, en una recorrida de campo, un lord inglés, viste que la sociedad inglesa, sobre todo estamos hablando de fines del siglo XIX, la sociedad inglesa era una mierda en el sentido de la nobleza, todo ese tipo, la monarquía, bueno, la flema inglesa, todo eso que sea. Y en realidad, al hijo, dando un paseo por el campo, en realidad a un noble se le escapa a uno de los hijos que era un poquito travieso y el gurí termina cayéndose delante de un pozo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Y el que lo salva de morirse ahogado es el hijo de un granjero que en realidad trabajaba básicamente bajo la lógica de ejido, o sea que básicamente le trabajaba por la papa que podía sacar para comer. ¿Ah? Y el hombre, en realidad, obviamente, en su agradecimiento porque su hijo le había salvado la vida del hijo del granjero, al hijo, le dijo que le daba lo que él quisiera, en realidad en términos de dinero, lo que fuere, y el tipo en realidad absolutamente no, porque no le parecía, porque en realidad lo único que había hecho su hijo es lo que hubiera hecho cualquier persona por otra, o sea, intentar salvarle la vida a otro Ujú. que está en problema, ¿no? Tal cual. Bien, entonces el tipo le dijo, bueno, ya que usted no me va a aceptar de ninguna manera nada que yo le dé, yo lo único que le puedo proponer, que usted no me puede rechazar, es el futuro de su hijo. ¿Cómo? ¿Cómo dice el futuro de mi hijo? El futuro de mi hijo es trabajar como yo. No. Yo lo que le voy a prometer, lo que le voy a proponer es lo siguiente. Dale, gracias a que su hijo lo salvó, al mío, lo voy a tratar como igual en el sentido de la educación. O sea, su hijo va a tener el mismo acceso en términos educativos, o sea, va a contar con la misma comunidad que mi hijo. ¿Ah? Bien. ¿Sabes quién es el niño que fue salvado? Se llama Winston Churchill. Y tuvo algo que ver, en realidad, en la Segunda Guerra Mundial y en algunas cosas más. Algunas lindas, otras feas, ¿eh? Mirá que a mí Churchill no es un tipo que me encante mucho. Pero está. ¿Sabés quién es el hijo del granjero? El que fue educado con el mismo nivel del noble. Se llama Alexander Fleming. ¿Ah? Es el tipo que salvó a la humanidad, en cierto sentido. Pero lo más cómico, y lo más que cómico, lo que insisto, ¿a dónde hay que poner la plata? En la educación. Es que Fleming dejó la vida dos veces, no una.
una en el pozo y otra cuando un tipo un día se agarró una infección bacteriológica y con qué se le ocurre, con penicilina. O sea, la mejor inversión que puede hacer una sociedad y los ricos de una sociedad es educación para los pobres de la sociedad. Eso es lo que te da el mejor resultado. Sí, sí, sí. No, pregúntenle a Churchill, que de eso algo sabía. Y era bien de derecha, ¿eh? Pero, no, esa historia es muy interesante, muy interesante. Y ahí, a ver, ahí pasó de todo. Pero insisto, a ver, el nivel de cosas que tuvo que hacer Pasteur, digo, el nivel de precariedad, inclusive para trabajar, de los laboratorios de esa época para generar vacunas, estaba hablando de otra cosa. ¿Por qué tantos años? Porque bueno, solo tenés que encontrar un fármaco que sea efectivo para generarte anticuerpos. La lógica de vacunas, en realidad, la puedo conversar, yo en biología podemos hacer un poco de agua. Pero básicamente la idea, ¿cuál es? En realidad hay distintas formas. Ahora apareció el mensajero, que yo tengo más fe al mensajero A los virus. que a la común, digamos, de toda, que es básicamente virus muerto, virus inactivo, que no es lo mismo, virus parcial, cosas de ese tipo. Pero, a ver, en términos estrictos, en realidad, ¿por qué demora tanto tiempo? Y porque lo que pasa es que hay que estudiarlo muy bien. ¿Qué es lo que hay que estudiar muy bien? No solo, en realidad, que sea efectiva, o sea, que te genere los anticuerpos, que no te enfermen, cuánto necesito, cada cuánto lo necesito, ¿sí? O sea, la dosis, el tipo de fármaco, combinado con qué anda mejor, ¿sí? Es para todos o para algunos, ¿no? O sea, porque algunos fármacos son muy fuertes. Entonces hay que ver si algunas personas, o de mucha edad o de poca edad, las bancan y así. Por eso lleva tanto tiempo. Sí, Por eso, en realidad, a ver, por eso los niveles de seguridad y de bioseguridad que tienen las vacunas detrás, y los fármacos en general, y las vacunas en particular, las vacunas son los fármacos con mejor nivel de bioseguridad del mundo. De eso lo digo totalmente convencido. ¿Por qué? Por todo ese nivel que tienen atrás. Tienen básicamente 5 fases de estudio. 5 fases de estudio. Por 5 fases de estudio se tiene. Fase 0, básicamente creación, proposición del químico y en realidad y algún tipo de evidencia a nivel de laboratorio de interacción, lo que se llama, en realidad no sé si lo digo bien, interacción cinética, que o sea, tiene interacción con la célula, pero a nivel laboratorio, eso qué quiere decir, no dentro del cuerpo. Que no es lo mismo, ¿eh? sí, 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 claro. Caso, dióxido de cloro, ¿no? Preclínica se le Estamos, llama, ¿no? ¿eh? Fase ¿Cómo? preclínica. Claro, exactamente. Pero a ver, dióxido de cloro, ¿qué te decían los tipos? Sí, a ver, lo mata el virus a nivel laboratorio. Y era verdad, sí, claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Como bien lo dijo un biólogo molecular, Ernesto Regni, una eminencia mundial, argentino, que vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, asesor del gobierno norteamericano. Ernesto Regni dice, sí, sí, a nivel laboratorio. Para que eso funcione a nivel cinético dentro de mi cuerpo, lo que necesito es una dosis 50 veces mayor. O sea, traducido, me tengo que tomar 2 litros de bajante por día. O sea, no, evidentemente, me mata el virus, me mata a mí también. ¿Qué fue lo que Claro. pasó? A ver, primero proponer, ¿no? Proponer y esa fase más laboratorio, ¿no? Luego una fase 1, que estamos hablando, grupos de como muchísimo 30, y son enormes. En muchos casos son 10, 12 o menos. Puede ser menos. Que es el nivel básico de bioseguridad, ¿no? O sea, de que no te inyecte esto y te pase para el lado derecho, ¿no? Sí, Ese sí. es el nivel más básico, ¿tá? Ahí en realidad lo que se prueba estrictamente es en realidad los efectos adversos graves, ¿no? Es eso que no hay duda de que le va a dar a todo el mundo. ¿Ah? Cosas fuertes. Si no aparece nada de eso, bueno, ahí empezamos a ir. Fase 2, grupo de 36, generalmente son 72. Ahí, no sé por qué hay medio un estándar ahí. Ahí ya empezamos a evaluar. Seguimos evaluando en realidad los efectos adversos y la bioseguridad, pero ya empezamos a evaluar la bioseguridad dependiendo de la dosis. ¿Ah? Y el nivel 3, fase 3, ya hablamos de miles de personas, obviamente 2 grupos, o mucho más de 2 grupos, de miles o decenas de miles de personas, los cuales se prueba, y ahí lo que sí se prueba es, en realidad, la frecuencia de los efectos adversos, esos que pueden ser muy complejos,
pero que aparecen muy raramente. Claro. Por eso es en tanta gente. Alergias y esas cosas. Y aparte de todo, hay una fase 4, que es la que mucha gente no conoce. Y es en realidad, ¿por qué no se habló de esa fase 4? Por el tema de que en realidad lo que pasó fue que en realidad acá dijimos, bueno, estamos en un problema grave. Hay que En salud largarlo. pública. Son los En la permisos. fase 4 que vamos a hacer, va a ser el primer espacio de vacunación masiva. Pero en la fase 4 estamos hablando de cientos de miles de personas que se prueban a todo nivel mundial, son estudios obviamente a nivel mundial, la fase 3 también en general. Y ahí ya hablamos de una validación completa y ahí recién se saca al mercado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Igual, Por eso, en realidad, por eso es tanta plata la que hay atrás. sí, ¿Y sí, por qué sí. se cuidan tanto? Pero lo que pasa es que vos las vacunas se las terminás dando a miles de millones de personas. Tenés que cuidarlo. No es moco de pavo, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de 5 fases, que en realidad solo la fase, generalmente, solo la fase preclínica, como vos la llamaste, la fase de laboratorio, lleva 2 años. Estamos hablando de entre 5 y 10 años total o más. Te meto un Eh, bocado, meto un bocado. acá, ¿qué La pasó? vacuna de La la fase papera, 4 la hicimos en COS. la vacuna de la ¿Cómo? papera demoró la fase preclínica 27 meses. Uf, La me estaba vacuna de quedando la corto. papera. Pero mirá, te meto ¿Eh? un bocado. Yo en este canal hice un video sobre la vacuna, un poco también Sí. intentando un poco lo que vos estás haciendo ahora, pero a vos seguramente te van a hacer más caso que a mí, por de quién estamos hablando. De una No persona que... sé, no sé por qué. Claro, pero realmente estudiaste y estás en el tema, ¿no? Entonces, No, en ese sentido, lo puedo decir con total seguridad. De bueno, lo, de lo que hay en el mercado aprobado por la OMS, por eso me refiero en realidad a Sinovac, sí, la peor, pero aprobada, ¿no? A ver, si hablamos de probabilidad de morirse, mirá, o de probabilidad de ser crítico, porque probabilidad de ser paciente crítico, ¿qué quiere decir? Te quedás con secuelas graves, generalmente crónicas. exactamente. Ya, Mirá, yo no es como de pavo. en ese video de lo que hablo es un poco estas fases que vos te estás diciendo, y porque me estuve informando, estuve leyendo, y mucha gente compara esto de que una vacuna generalmente se demora mínimo 5 años en desarrollarse y que esta ¿Sí? la sacaron en un año. Entonces la gente que no sabe dice, yo no me voy a vacunar porque esto en un año, escuchame, me meten esto, me matan. Y en realidad la diferencia sustancial está en la primera fase, como vos decís, pero estamos hablando comparando No, no tengas la más mínima duda. En realidad, las vacunas que llegan a fase 3 ya tienen un nivel de viabilidad enorme. Pero aparte, yo insisto, acá, vamos entendiendo, vamos a hablar en términos científicos, claro, nadie se comió la fase 4. Claro, Lo que pasa, que fue lo que dijeron fue, en realidad, lo que se hacía, que por eso aparte empiezan a aparecer todas las pelotudeces esas de, ay, la vacuna tal no está aprobada. Sí, la Sinovac no está aprobada en Argentina, está aprobada acá. Y para mí está bien que esté aprobada acá. Y también está bien que si los argentinos no la quieren aprobar, porque capaz pusieron un tope un poquito más alto y no parece mal. A lo que yo voy es de lo siguiente. El problema central es que en realidad nadie se comió la fase 4. Están todas las fases hechas. Lo que pasa es que la fase 4 se hizo, dije, aguanta, con fase 3 bien completada, con todos los datitos. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que los datos, que los experimentos, o sea, cómo se llevan adelante los experimentos, cómo se hizo la realización de los grupos, cómo se asignó el tratamiento, el control, el placebo, si el placebo en realidad era otro fármaco, no era otro fármaco, millones de cosas que te pueden andar en la vuelta. Todo eso fue analizado por gente que trabaja en eso y cuyo prestigio profesional depende de eso. En muchos casos, en realidad, cuya vida depende de eso.